presentamos La desaparición de Tara Calicó. El 20 de septiembre de 1988, Tara Calicó, una joven de 19 años que vivía en Belén, Nuevo México, salió de su casa para dar un paseo en bicicleta. Era una mañana tranquila, y Tara había hecho este recorrido en muchas ocasiones. Sin embargo, ese día sería diferente. Tara no regresó. Al principio, sus padres pensaron que quizás había tenido un accidente menor o que simplemente había decidido alargar su paseo. Pero cuando la tarde se convirtió en noche y la joven seguía sin aparecer, el miedo comenzó a asentarse en el hogar de los Calicó. Los días que siguieron fueron una agonía para la familia, que rápidamente contactó a las autoridades para denunciar su desaparición. La policía local comenzó la búsqueda, pero no encontraron ninguna pista sobre su paradero. Su bicicleta fue hallada en una carretera cercana, aparentemente abandonada. No había señales de lucha, ni indicios de que hubiera sido secuestrada en el lugar. La ciudad, normalmente tranquila, se llenó de preguntas sin respuesta, y Tara Calicó se convirtió en un nombre que resonó en la región, un misterio que ninguna de las autoridades locales parecía ser capaz de resolver. A medida que pasaban las semanas, la familia de Tara no dejaba de buscarla. Pero fue un suceso inesperado el que cambiaría el curso de la investigación. Un año después de su desaparición, una foto fue enviada anónimamente a la oficina de la policía en la ciudad. La imagen mostraba a una joven atada y amordazada en lo que parecía ser una habitación, con una notable semejanza a Tara Calicó. La foto rápidamente fue vista por los padres de Tara, quienes no pudieron evitar hacer la conexión, aunque los detalles de la imagen no fueran claros. Esto desató una nueva ola de teorías, tanto en la policía como en la comunidad. En 1988, el crimen real no era tan mediático como lo es hoy. El auge de las tecnologías de comunicación que conocemos ahora no existía, por lo que la información sobre desapariciones no se difundía con tanta rapidez. La mayoría de los casos, incluso los más desconcertantes, pasaban relativamente desapercibidos fuera de las comunidades locales. Belén, un pequeño pueblo en el estado de Nuevo México, era un lugar tranquilo, donde las noticias de crímenes eran inusuales. La desaparición de Tara Calicó en esa pequeña comunidad parecía ser un evento completamente fuera de lo común. La fotografía misteriosa que apareció casi un año después de la desaparición trajo consigo especulaciones en todo el país. Los investigadores se vieron abrumados por la sensación de urgencia, pero al mismo tiempo, la falta de pruebas claras dejó el caso en una especie de limbo. La década de los 80 era también una época de cambios en el sistema legal y en las investigaciones criminales. Aunque los avances en la tecnología forense estaban comenzando a tomar forma, aún no existían las herramientas modernas que hoy tenemos para rastrear pistas con mayor precisión. La mañana del 20 de septiembre, Tara Calicó se despidió de su madre y salió de su casa en Belén para dar un paseo en bicicleta, como lo hacía regularmente. La carretera por la que ella pasaba solía ser poco transitada, especialmente a esa hora de la mañana, cuando el sol apenas comenzaba a iluminar la llanura de Nuevo México. Era un paseo que Tara había hecho muchas veces antes, un hábito común para ella y su madre. Sin embargo, ese día algo salió mal. El primer indicio de que algo no estaba bien vino cuando los amigos y familiares de Tara comenzaron a preguntarse por qué no había regresado a casa como de costumbre. A medida que pasaban las horas, el miedo se apoderaba cada vez más de la familia, hasta que decidieron contactar a la policía local. Al principio, la policía no vio motivo de alarma, ya que en muchos casos, los adolescentes desaparecían temporalmente sin previo aviso. Sin embargo, cuando la bicicleta de Tara fue encontrada, apoyada contra una cerca, sin signos de haber sufrido daño, el caso comenzó a tomar un giro preocupante. La policía inició una búsqueda en la zona, entrevistando a vecinos y testigos, pero todos afirmaron que no habían visto nada extraño. Los días que siguieron no trajeron respuestas y las autoridades pronto comenzaron a expandir la búsqueda más allá de Belén. Unas semanas después, el caso de Tara fue reportado a nivel estatal y las fuerzas de la ley comenzaron a involucrarse en la investigación.
Al principio, parecía un caso más de desaparición juvenil, posiblemente relacionado con un intento de huida o incluso con problemas personales. Pero a medida que se acumularon más testimonios y pistas, la historia comenzó a tornarse más extraña. Nadie había escuchado ni visto nada que indicara que Tara había sido víctima de un secuestro, y lo más desconcertante de todo era que no había señales claras de que hubiera sido atacada en el lugar donde su bicicleta fue hallada. La posibilidad de que Tara se hubiera ido por su cuenta comenzó a tomar fuerza, pero algo no encajaba. Un año después, en 1989, un hecho inesperado trastocó por completo la investigación. Un sobre anónimo llegó a la oficina de la policía de Belén, y dentro había una fotografía inquietante. En ella aparecía una joven amordazada y atada en lo que parecía ser una habitación, con los ojos abiertos y una mirada aterrada. Aunque la calidad de la imagen no era lo suficientemente clara como para hacer una identificación definitiva, muchos creyeron que la joven en la foto era Tara Calicó. Los padres de Tara, al ver la fotografía, se sintieron abrumados por el parecido con su hija. La joven de la foto, aunque desaliñada, compartía muchas características con Tara. La policía, al recibir la fotografía, comenzó a buscar posibles conexiones con otras desapariciones en el área, pero no lograron ninguna pista significativa. La fotografía no proporcionaba ninguna información concreta sobre la ubicación de la víctima ni sobre los responsables del posible crimen. Sin embargo, lo que sí logró fue abrir una nueva puerta a las teorías, las cuales se multiplicaron rápidamente. Algunas personas creían que la foto era la clave para resolver el caso de Tara, mientras que otros pensaban que podía ser un simple engaño. Las teorías se dispararon. ¿Era Tara la joven de la foto? Si era ella, ¿dónde estaba? ¿Quién había tomado la foto y por qué? Mientras las preguntas seguían multiplicándose, las autoridades se vieron presionadas por la opinión pública para hacer algo más en el caso. El caso de Tara Calicó permanece en un limbo. Con el paso de los años, la familia nunca dejó de buscar respuestas, pero las pistas se hicieron cada vez más difusas. La foto misteriosa, aunque escalofriante, no proporcionó suficiente evidencia para resolver el caso. En el presente, el caso de Tara sigue sin resolver y la joven de Belén se ha convertido en un símbolo de los muchos crímenes sin respuesta que han marcado a Estados Unidos. A medida que la familia Calicó sigue esperando respuestas, la historia de Tara continúa siendo un enigma, uno que parece no tener solución. La fotografía nunca fue confirmada como una prueba definitiva, pero dejó una huella profunda en la comunidad. ¿Quién era la joven amordazada? ¿De dónde venía esa imagen? ¿Y qué le sucedió realmente a Tara Calicó? Las preguntas siguen sin respuesta y el misterio sigue creciendo. En la siguiente parte, continuaremos explorando los desarrollos de la investigación y cómo la historia de Tara Calicó dejó una marca en aquellos que trataron de desentrañar la verdad. En los meses siguientes a la aparición de la inquietante fotografía, las esperanzas de los padres de Tara Calicó de recibir respuestas claras sobre la desaparición de su hija crecieron, pero también lo hizo la frustración de la policía al no poder encontrar avances significativos en el caso. La fotografía, aunque era la pieza de evidencia más importante, no ofreció ninguna pista concreta sobre el paradero de Tara ni sobre los responsables de su posible secuestro. Para ese entonces, el caso de Tara había comenzado a ser considerado uno de los más desconcertantes en la historia reciente de Nuevo México. La atención mediática había sido incesante, pero la realidad era que la información disponible era escasa y, en muchos casos, contradictoria. Las autoridades estaban divididas sobre el significado de la fotografía. Algunos creían que simplemente era un engaño, tal vez un intento de juego psicológico por parte de un criminal, mientras que otros pensaban que la imagen podría ser la clave para resolver el misterio. Al principio de los 90, las autoridades locales intentaron reconstruir el itinerario de Tara, y eso las llevó a revisar con más detalle su comportamiento previo a su desaparición. Se supo que Tara había estado preocupada por una serie de incidentes menores, como algunos acosos de un desconocido que aparentemente la había seguido en varias ocasiones en los días previos a su desaparición.
Los investigadores comenzaron a mirar más de cerca las personas con las que Tara se había cruzado en esos últimos días, pero nada parecía apuntar a un sospechoso claro. La búsqueda se expandió hacia otros estados, pero las pistas nunca llegaron a concretarse. En 1990, la policía local y el FBI abrieron la posibilidad de que la desaparición de Tara estuviera vinculada a otros casos similares de secuestros de jóvenes en la región, lo que trajo consigo la especulación de que un posible serial killer podría estar operando en el área. Sin embargo, tras varios años de investigación, los avances se estancaron y las teorías no hicieron más que complicar el caso. La falta de evidencia sólida y la desaparición de cualquier testigo clave dejó al caso de Tara Calico en la lista de los crímenes sin resolver más conocidos del país. A lo largo de los años 90 y principios del 2000, el caso de Tara fue reabierto en varias ocasiones, pero siempre con resultados similares. La policía continuó buscando en áreas cercanas a Belén, pero el terreno no ofreció nuevas pistas. A pesar de los esfuerzos por encontrar pruebas, el caso de Tara siguió siendo uno de los más frustrantes en la historia criminal de Nuevo México. En 2008, el caso recibió un impulso inesperado cuando un hombre llamado Richard "Rec" Calico, padre de Tara, decidió tomar las riendas de la investigación por su cuenta, creando una página web dedicada a la búsqueda de su hija y recabando información de posibles testigos. De hecho, la familia Calico nunca perdió la esperanza de que su hija pudiera estar viva. Rick Calico se dedicó a promover teorías relacionadas con la fotografía y las conexiones con otros casos de desapariciones que podrían haber ocurrido en la región en ese tiempo. El caso cobró nuevamente relevancia a nivel nacional, con la aparición de nuevos testigos que comenzaron a ofrecer pistas que podían vincularse con el día de la desaparición. Sin embargo, ninguna de estas pistas pudo probarse. A pesar de los esfuerzos, la investigación oficial aún no había logrado resolver el caso ni confirmar si la imagen mostraba a Tara, ni si estaba vinculada a su desaparición. Uno de los giros más dramáticos llegó en 2019, cuando un hombre llamado Michael H. de la ciudad de Albuquerque fue arrestado por cargos de secuestro y abuso de menores. Tras su arresto, se descubrió que había sido uno de los sospechosos que había sido interrogado durante las primeras etapas de la desaparición de Tara. Durante su tiempo bajo custodia, Michael admitió haber tenido contacto con Tara poco antes de su desaparición. Sin embargo, la policía nunca pudo corroborar sus declaraciones ni encontrar pruebas que lo vincularan directamente con el caso de Tara Calico. A pesar de los avances, la policía nunca pudo probar que la fotografía de la joven amordazada fuera de Tara. La falta de pruebas forenses que confirmaran su identidad dejó el caso en un constante estado de incertidumbre, mientras que la familia Calico seguía buscando respuestas. A pesar de los múltiples intentos de esclarecer la desaparición de Tara, el caso no ha tenido una resolución definitiva. En 2020, tras décadas de investigaciones, la oficina del sheriff del condado de Valencia anunció que el caso de Tara Calico permanecería oficialmente abierto. Las posibilidades de que el caso se resuelva en un futuro cercano se desvanecen, pero aún existe un rayo de esperanza para aquellos que siguen buscando la verdad. Con el caso sin resolverse, las teorías sobre la desaparición de Tara siguen siendo una fuente constante de especulación. La fotografía de la joven amordazada, que aún no se ha podido confirmar como Tara, sigue siendo un enigma. Algunas teorías sugieren que Tara pudo haber sido secuestrada y retenida contra su voluntad por un criminal desconocido. Otras teorías, como las presentadas por aquellos que creen que el caso está relacionado con una posible red de tráfico de personas, son igualmente aterradoras. En cuanto a la familia Calico, ellos continúan luchando por obtener justicia para su hija. Aunque el dolor de la incertidumbre nunca desaparece, los padres de Tara siguen comprometidos con la búsqueda de respuestas. La desaparición de Tara Calico dejó una marca indeleble en la comunidad de Belén y en todo el estado de Nuevo México, pero también puso de manifiesto los problemas de la falta de recursos en las investigaciones de desaparecidos y el impacto de los crímenes no resueltos en las vidas de las víctimas y sus familias. El caso de Tara Calico es un claro recordatorio de la oscuridad que puede envolver a las desapariciones no resueltas y cómo las preguntas sin respuesta pueden seguir atormentando a las familias durante décadas.
A pesar de los avances tecnológicos y la mayor atención que los casos de desapariciones reciben en la era moderna, la historia de Tara sigue siendo uno de los muchos misterios sin resolver en Estados Unidos. ¿Qué le sucedió a Tara Calico? ¿Es ella la joven en la fotografía aterradora? ¿Y por qué, después de tantos años de investigación, el caso sigue sin resolverse? La falta de respuestas genera un profundo sentimiento de impotencia, pero también resalta las deficiencias del sistema de justicia en la resolución de casos tan complejos. La desaparición de Tara Calico sigue siendo una de las historias más inquietantes de Estados Unidos y una tragedia para aquellos que esperan descubrir la verdad detrás de este terrible misterio. La pregunta que aún persiste es simple: ¿se hará justicia algún día para Tara Calico? ¿O quedará su historia perdida en la sombra de un caso sin resolver? Las preguntas no terminan aquí, y nuestra búsqueda tampoco. Si este relato te mostró algo que nunca esperaste descubrir, entonces estás en el lugar correcto. Recuerda suscribirte, activar las notificaciones y compartir esta historia con quienes, como tú, buscan lo desconocido. Aquí, el misterio siempre encuentra su voz. Hasta la próxima, donde lo inexplicable volverá a ser nuestro punto de partida.